La temporada 2025 de MotoGP pintaba para ser la coronación definitiva de Aprilia. Después de años de progreso constante, la fábrica italiana había asegurado al hombre del momento, Jorge Martín, el campeón del mundo, el primer piloto en la historia de MotoGP en conseguir el título con un equipo independiente. Las expectativas estaban por los cielos. El RSGP había mostrado destellos de grandeza en las temporadas anteriores, y con Martín al mando, Noale parecía tener todo listo para un asalto al título. Pero 5 rondas después, esa visión se ha derrumbado estrepitosamente. Si amas la MotoGP y quieres estar al día con las noticias más calientes, suscríbete ya y activa las notificaciones. Quédate hasta el final porque revelaremos lo más explosivo de esta polémica. Aprilia ocupa el 10º puesto en la clasificación de equipos. Sí, has escuchado bien, el 10º. Solo están por delante del equipo Pramac, que encima no cuenta con Jorge Martín. Ducati, por el contrario, está desatado. Tiene 259 puntos, Aprilia apenas 37. Los sueños de grandeza se han evaporado, y ahora solo quedan preguntas, excusas y una crisis técnica que amenaza con tragarse toda la temporada. Porque aquí el problema no es solo la ausencia de Jorge Martín. El piloto español sufrió un accidente brutal en el GP de Qatar. Después de haber lidiado con una lesión en la mano durante la pretemporada, Martín volvió a la pista solo para estrellarse de nuevo. Resultado: costillas fracturadas, neumotórax y un vuelo retrasado a España mientras los médicos esperaban que su pulmón se estabilizara. Ha sanado 8 de las 11 costillas rotas, pero el verdadero daño podría estar en otro lado. Valentino Rossi, el eterno maestro del paddock, lo dejó claro. En los primeros años no piensas en el peligro, pero después de los 30, empiezas a tener dudas. Martín tiene 27 años, pero tras 2 lesiones serias en un periodo corto, las palabras de Rossi resuenan como un eco inquietante. Según Neil Hodgson, Martín podría regresar para el Gran Premio de Italia en junio, o quizás después del parón de verano en agosto. Eso significa que 1/3 de la temporada, como mínimo, se va al garete. Pero aquí viene la verdadera bofetada. Aunque Martín regresara mañana, se encontraría con una moto que parece haber perdido el alma. Porque el RSGP 25 es un desastre. Marco Bezzecchi, quien debía asumir el papel de líder en ausencia de Martín, ha estado tan desaparecido como el equipo en la clasificación. Un piloto que era un habitual en el podio la temporada pasada ahora se arrastra en el 9º puesto del campeonato. Su mejor resultado hasta ahora es un 6º lugar. En las clasificaciones, los números hablan por sí solos. P9, 13 y Ponce. En Jerez, se fue largo en la segunda vuelta. Cayó hasta el último lugar y solo pudo recuperar hasta el 14º. Bezzecchi lo dejó claro. Tuve un buen ritmo, pero la carrera ya estaba comprometida. Porque ese es el problema. El ritmo está, pero solo cuando corre en aire limpio. En tráfico, la moto es un caballo desbocado. Y ahí es donde el verdadero drama se revela. El lunes, apenas 24 horas después del GP de España, Aprilia volvió a Jerez para un test crítico. Objetivo: encontrar estabilidad trasera. Bezzecchi probó un nuevo basculante de fibra de carbono y componentes aerodinámicos diseñados para mejorar el comportamiento de la moto en frenada y aceleración. Con el neumático blando, es muy difícil de pilotar con tanto agarre y sin estabilidad, explicó Bezzecchi. Probamos un basculante que funcionó bien y algunas cosas de aerodinámica. Si amas la MotoGP y quieres estar al día con las noticias más calientes, suscríbete ya y activa las notificaciones. Quédate hasta el final porque revelaremos lo más explosivo de esta polémica. Pero aquí es donde el guión se convierte en tragedia. Bajo las reglas de homologación de MotoGP, los fabricantes solo tienen una oportunidad para actualizar la aerodinámica en toda la temporada. Si Aprilia falla este tiro, están condenados a arrastrar el problema hasta 2026. Y ahora mismo, el RSGP 25 es inestable en la entrada, en la frenada, en la aceleración y en la salida de curva. Es un desastre absoluto. Y mientras tanto, en el box de Aprilia, la ausencia de Romano Albesiano se siente como un vacío imposible de llenar.
El exdirector técnico se marchó a Honda en invierno y su sustituto, Fabiano Sterlini, está todavía encontrando su sitio. Mala época para aprender sobre la marcha, especialmente cuando el barco se hunde. Pero hay un rayo de esperanza. Yura, el novato del equipo Trackhouse, está liderando a los pilotos de Aprilia en el campeonato. Su estilo de frenada tardía parece compensar las carencias del RSGP. Mientras Raúl Fernández sigue perdido, Yura está demostrando ser el único capaz de sacar algo de jugo a una moto que parece más un toro salvaje que una máquina de carreras. Así que, ¿qué sigue para Aprilia? Martín está fuera, al menos un mes más, quizás 2. Bezzecchi está peleando con una moto que no se planta en el asfalto. La inestabilidad aerodinámica es un monstruo que amenaza con devorar toda la temporada. Y mientras tanto, Ducati sigue sumando puntos y hundiendo aún más las esperanzas de Noale. En 2025, Aprilia debía ser el equipo revelación, pero 5 rondas después, están luchando no por el título, sino por sobrevivir. El reloj avanza, y cada carrera perdida es un clavo más en el ataúd de un proyecto que prometía gloria y ahora solo cosecha decepción. ¿Podrá el equipo encontrar la solución antes de que sea demasiado tarde? Porque en MotoGP, el tiempo no espera a nadie. Y en Noale, el reloj ya está marcando la cuenta regresiva hacia el desastre. El panorama se vuelve aún más oscuro cuando se examina el impacto devastador del accidente de Jorge Martín. El español, quien debía ser el salvador de Aprilia, terminó protagonizando una pesadilla que podría marcar el punto de no retorno para la escudería. En el Gran Premio de Qatar, Martín sufrió un accidente que no solo destrozó su cuerpo, sino también las esperanzas de un equipo que lo había apostado todo por él. Fracturó costillas, sufrió un neumotórax y quedó varado en Qatar, mientras los médicos esperaban que su pulmón se estabilizara para permitirle volar de regreso a España. 8 costillas se han recuperado, pero 3 aún siguen siendo un recordatorio de que el campeón está lejos de estar al 100%. Valentino Rossi lo dejó claro en sus declaraciones. El motociclismo es un deporte muy peligroso. En los primeros años no piensas en el riesgo, pero después de los 30, las dudas empiezan a aparecer. Martín tiene 27 años, pero 2 accidentes serios en tan poco tiempo pueden minar la confianza de cualquier piloto. Según Neil Hodgson, el pronóstico más optimista sitúa el regreso de Martín para el Gran Premio de Italia en junio. En el peor de los casos, se pospondría hasta el parón de verano en agosto. Esto significa que 1/3 de la temporada, como mínimo, se perdería irremediablemente. Pero, aunque Martín volviera mañana mismo, la realidad es que la moto que dejó no es la misma que encontrará al regresar. El RSGP 25 ha demostrado ser un monstruo ingobernable. Marco Bezzecchi, quien debía asumir el liderazgo del equipo en ausencia de Martín, ha sido incapaz de sacar partido a una moto que no responde. El año pasado, Bezzecchi era un habitual en los podios, pero en 2025, su mejor resultado ha sido un triste 6º puesto. Y no es solo que no esté en posiciones delanteras, es que ni siquiera puede clasificar decentemente. P9, Prese y Ponce han sido sus posiciones en las primeras 5 rondas. En Jerez, la historia fue aún más humillante. En la segunda vuelta, Bezzecchi se fue largo y cayó hasta el último lugar. Aunque recuperó terreno hasta el 14º puesto, el daño ya estaba hecho. El ritmo era bueno, pero ya estaba todo perdido, confesó Bezzecchi. Y es que el problema no es solo la falta de ritmo. Cuando Bezzecchi tiene aire limpio, sus tiempos no están tan lejos de los líderes. Pero en tráfico, la moto se convierte en un potro salvaje, impredecible e indomable. Por eso, el lunes siguiente al GP de España, Aprilia organizó un test crítico en Jerez, un intento desesperado por solucionar la evidente falta de estabilidad trasera del RSGP 25. Marco Bezzecchi probó un nuevo basculante de fibra de carbono y componentes aerodinámicos adicionales diseñados para mejorar el comportamiento del tren trasero bajo frenada y aceleración. Con los neumáticos blandos es realmente difícil pilotar con tanto agarre y tan poca estabilidad, admitió Bezzecchi. Probamos un basculante que funcionó bastante bien y algunas piezas aerodinámicas,